Misioneros en Sudamérica. Pioneros del Adventismo en Latinoamérica. Capítulo 9. Ana Carlson de Stahl. Los años más felices. Durante casi 30 años, Ana y Fernando Stahl tuvieron el privilegio de relacionarse estrechamente con tres de las maravillas naturales de América del Sur, el lago Titicaca, los Andes y el Amazonas. El inexperto misionero de otros tiempos se había convertido en uno de los adventistas del séptimo día mejor conocidos. Había informado de su obra a los congresos de la Asociación General de 1918 y de 1926. Los miembros de las iglesias deseaban escuchar las historias del llamado apóstol de los indios. Stahl sintió muchas veces que era su privilegio compartir las vivencias de los largos años dedicados al altiplano y a la zona selvática del Perú por medio de artículos y libros. Del techo del mundo a la selva infinita. En 1921 había emprendido un viaje exploratorio para evaluar la posibilidad de fundar una misión entre los nativos Campas, Moazán Inca y otros indígenas de la selva central del Perú. En compañía de dos guías Campas, Stahl llegó a la zona del río Perené. Su accionar siguió el patrón establecido en los Andes, atendió a los enfermos y enseñó el Evangelio con fervor y sencillez. Solo la geografía y el clima habían cambiado radicalmente. Los Campas no se alimentaban de chuño y de granos como los aymaras y los quechuas del altiplano, sino de mandioca, yuca, de la caza y de la pesca. Tenían tantas creencias paganas y supersticiosas como aquellos, y al consumo de las hojas de coca sumaban el alcohol extraído de las mismas raíces de las que se alimentaban. La anemia y la tuberculosis eran endémicas. Practicaban la poligamia y algunas de sus costumbres ancestrales eran repugnantes y horrorosas. Una muerte cualquiera llevaba al hechicero de la tribu a culpar a un niño inocente, para luego torturarlo, matarlo y arrojarlo al río. Se tomó la decisión de establecer una estación misionera en la zona de Metraro, para trabajar en el interior del río Perené y los afluentes del río Ucayali. La corporación peruana, propietaria de inmensas plantaciones de café, cedió de sus tierras para el establecimiento de la primera misión. Stahl necesitó intérpretes para comunicarse con los indígenas de la selva. Uno de esos traductores fue una niña Campa llamada Manuela. Una vez más, los Stahl erigieron una escuela misionera, esta vez con 50 alumnos. Un maestro llamado Rufino se hizo cargo de la escuela, mientras Fernando realizaba peligrosos viajes por la selva y por los ríos circundantes. Para muchos nativos amazónicos, Stahl fue su pastor, su médico y su maestro. Pero las dificultades nunca faltaban. La enfermedad atentó más de una vez contra las vidas de Ana y Remando Stahl. También hubo quejas y oposición por parte de los religiosos y de los hacendados. Se decía que los misioneros alejaban a los indígenas del trabajo y los volvían ociosos. La corporación peruana clausuró temporalmente la misión. Es verdad que los indígenas comenzaron a guardar el sábado, pero también era verdad que trabajaban los otros días de la semana. Sabían bien cuándo llegaba el día de reposo, porque hacían una ranura en un palo por cada día de la semana que pasaba. Después de 6 muescas era tiempo de dejar las plantaciones y dedicar un día al Creador. Los nativos se abrieron al Evangelio y ocurrieron conversiones y bautismos. En 1928 ya había unos 300 miembros en la misión, con 110 personas bautizadas. Otros líderes dedicados dieron continuidad al trabajo de Stahl en la estación de Metraro. Una nueva estación misionera se abrió en las cascadas bajo la dirección de William Schaeffler, con un fruto de 184 campas bautizados en 1929. La obra parecía expandirse a toda la región. De las cascadas la misión se trasladó a la zona de Sutziki y contó con una pista de aterrizaje para 1930. En 1948 se trasladaría nuevamente a la zona del Pichis. Muchos hombres y mujeres de la selva fueron inspirados por Ana y Fernando Stahl a dedicar sus vidas a la predicación del Evangelio y los frutos de su ministerio fueron perdurables. En la década de los 70, más de 1000 hermanos adoraban a Dios en la zona del Perené. Una gran iglesia existía en Maranquiari, más 16 congregaciones de creyentes y varias escuelas misioneras. En la actualidad, el territorio Campa del Pichis se encuentra administrado por la Misión del Oriente Peruano y la zona del Perené corresponde a la Misión Andina Central. Alejandro Bullón Paúcar, quien trabajó por 3 años en el Perené y escribió un libro sobre su vida en 1976,
cuenta de una visita realizada a uno de los guías de Estal. Katosomachari, el Kampa que cuando se convirtió cambió su nombre por el de Abel Fieta, todavía vive. Fui a entrevistarlo. Lo encontré sentado ante una pequeña hoguera en el interior de su choza. Quiero que me cuentes de Estal, le dije. Tú fuiste su guía. Alzó el rostro y parpadeó como queriendo evocar recuerdos. Afuera, la brisa vespertina mecía las hojas y el ruido monótono de las cigarras indicaba las 3 de la tarde. De pronto, sus ojos se humedecieron y 2 lágrimas rodaron por los surcos que en sus mejillas abrió el tiempo. Silencio. Sentí un nudo en la garganta por perturbar la paz de aquel anciano. Su voz, quebrada por la emoción y los años, sin embargo, me sacó del aprieto. Él nos amaba, dijo. Era poco y era mucho. En realidad, era el secreto del éxito misionero de Estal entre los Kampas, amor, mucho amor. El último retorno. Para 1926 y después de 8 años de ausencia, los Estal tomaron un nuevo periodo de vacaciones en su país. Una niña indígena llamada Chave los acompañó. El viaje fue la ocasión para tomar contacto con las iglesias y despertar vocaciones misioneras. Muchos de los jóvenes que lo escucharon llegaron a ser misioneros, incluso en las regiones selváticas del centro y del este del Perú. La Asociación General pensó que los esposos Estal debían contar sus historias misioneras también en el viejo continente. Un extenso viaje los llevó a Francia, Alemania, Dinamarca y Noruega. Fernando viajó también a Italia y Austria. Ana llevó a su esposo a conocer a sus hermanas en Suecia, a las que Ana no había visto por 40 años. Juntos visitaron también la tumba de sus padres. Un nuevo destino los aguardaba en Sudamérica, la pequeña ciudad de Iquitos, sobre el inmenso río Amazonas. Allí se estableció la sede de la misión del Alto Amazonas en 1927 y Fernando fue su primer presidente. Algún dinero recibido por Ana como herencia familiar les permitió construir una casa propia con madera de cedro. Después de haber vivido en una choza de barro y paja en el Perené, la nueva vivienda contaba con comodidades antes impensadas, como una cocina, baño y agua corriente. Ese fue un hogar de puertas abiertas, al que acudían enfermos y necesitados de consejos para ser atendidos por la amada hermana Ana. Sus servicios como enfermera eran siempre requeridos desde cerca y desde lejos. Los hijos ya no correteaban en la casa como en épocas pasadas. Guayace pasó un tiempo en el Colegio Misionero Emmanuel, luego Universidad Andrews, en Berrien Springs, Michigan, preparándose para continuar su servicio misionero. Regresó al Amazonas con su esposa Grace y su hijo David. En la pequeña casa ubicada en los terrenos de la misión, muy cerca de los Estal, habrían de nacer sus otros hijos Anita y Joel. Por su parte, Frena y su esposo Osear servían como misioneros en la República Dominicana. La misión del Alto Amazonas siguió creciendo y algunos de los sueños de los esposos Estal se volvieron realidad. Ricardo y Georgina Hayden se sumaron a la tarea y se hicieron cargo luego de la misión. Con fondos llegados desde Washington, D.C. y del Colegio Unión del Pacífico en los Estados Unidos, la estación misionera pudo comprar una lancha con la que los misioneros recorrían los ríos y multiplicaban sus esfuerzos. Desde entonces los indígenas conocían a la auxiliadora y traían a sus enfermos a las orillas de los ríos. Los años más felices. En esa labor tesonera y dichosa transcurrieron los años. Llegó el tiempo de aceptar el retiro y regresar a la patria. En 1939, con 65 años de edad y 30 de servicio misionero, Estal dio por concluida su obra en Sudamérica. Pero alejarse definitivamente de estas tierras fue para ellos una experiencia desgarradora. Les aguardaba una última sorpresa, la invitación a visitar una vez más la misión del lago Titicaca en el altiplano. Las condiciones de vida habían cambiado. El traslado a Lima que antes se hacía en un mes, incluyendo 8 días a lomo de mula, ahora se realizaba en avión. Qué emocionante fue volver al techo del mundo. Qué satisfacción observar el avance de la obra. Los humildes dispensarios habían dado paso a un bien equipado hospital. Las estaciones misioneras y las escuelas seguían atendiendo a los indígenas aymaras y quechuas. El pastor Luciano Chambí los recibió con un abrazo. Ana y Fernando Estal habrían de considerar en adelante aquellos 30 años de servicio en el extranjero como sus años más felices.
Retiro y memoria. Los Stahl se radicaron en Paradise, California, donde comenzaron la construcción de su casa. Pero las tareas hogareñas o la atención del jardín no llenaban el corazón insatisfecho de Stahl. Ni siquiera el trabajo en la iglesia local aplacaba su inquietud. Entonces decidió volver a trabajar entre los aborígenes y se trasladó a una reserva de los indios Klamath, para tratar de llevarles el evangelio. Sin embargo, los indígenas de la reserva no respondieron al ministerio de Stahl como lo habían hecho los de Sudamérica. Vivía solo en una cabaña de minero, se alimentaba mal y sus fuerzas decaían. Entonces Ana decidió buscar a su esposo y traerlo de nuevo al hogar. Una vez más Fernando se entregó a la tarea de visitar las iglesias y hablar a los hermanos de su trabajo en los Andes y el Amazonas. Una vez más las solicitudes llegaban desde todos los lugares. Cuando ya no le fue posible viajar extensamente, fue pastor de una iglesia en Oureville, cerca de su hogar. Ana y Fernando Stahl pudieron disfrutar juntos de ese tiempo de ancianidad. Pasaron 10 años en Paradise y la salud de Fernando comenzó a menguar. Su cuerpo robusto se mostraba ahora enflaquecido. No hubo quejas, sino una aceptación serena de la voluntad de Dios. Frena dejó el campo misionero a fin de ayudar a su madre Ana en el cuidado de su esposo. Las palabras de despedida se pronunciaron en la mañana del 30 de noviembre de 1950 y en la tarde descansó en el Señor. Ana, quien habría de sobrevivirle por 18 años, dedicó a su esposo un tierno poema, cuya última estrofa dice: Padre dedicado, marido bueno y amoroso por 60 largos años de unión. Duerme ahora hasta que venga aquel día en que no habrá más separación. Dios bendijo el ministerio de Ana y Fernando Stahl en las tierras misioneras de Sudamérica. Su recuerdo perdura aún de mil maneras en los Andes y en la selva. Desde las primeras décadas del siglo XX, no pocas personas se vieron constreñidas por el testimonio de este hombre y de esta mujer a dedicar sus vidas al servicio del Señor en los lugares más difíciles y en las circunstancias más adversas.